El tema es: seamos controlados por el Espíritu Santo, reflejando la nueva vida en Cristo al mundo. Es lo que pude resumir, ¿no?, de todo lo que dice el pasaje. Seamos controlados por el Espíritu Santo, reflejando la nueva vida en Cristo al mundo. Esto lo baso en estos 20 versículos que vamos a compartir en esta mañana. Que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú nos guíes en esta mañana. Te pido, Señor, que pueda explicar bien estos 20 versículos. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñar con sencillez. Y te pido que todos los presentes puedan entender el mensaje, aún los juveniles, los niños. Te pido que tengan atención al mensaje y te pido que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén. Vean, en este pasaje hay algo que escribí por aquí como ilustración. Cuando usted deja la luz apagada en un cuarto por mucho tiempo y pasan días y años y usted con la luz apagada, y luego usted viene y al pasar años usted enciende la luz del cuarto, y cuando usted enciende la luz del cuarto, usted consigue en el cuarto desastre. O sea, cuando la luz está apagada, usted no ve. Y comienzan a salir los insectos, comienza a salir el polvillo, comienza a salir los excrementos de los animalitos, las cucarachas. Y ese cuarto con la luz apagada se vuelve un desastre. Pero cuando usted prende, usted ve el desastre que tiene el cuarto. Cuando usted prende la luz. En este pasaje vamos a ver algo así. Vamos a ver algo sobre un contraste sobre la luz y las tinieblas. Y cuando el cristiano anda en tinieblas, es como que la luz está apagada. Cuando la persona sin Cristo anda sin la luz que es Cristo, esa persona entonces tiene la luz apagada. Pero cuando le alumbra Cristo, la luz de Cristo refleja el desastre que tiene esa persona. Algo así vamos a analizar en estos versos que vamos a compartir. En la antigua ciudad de Éfeso, recuerden ustedes que Efesios viene de la ciudad de Éfeso, y Pablo escribe a la iglesia que estaba en Éfeso. Por eso se llama la carta a los Efesios. Se le da el nombre de la carta como el nombre de la ciudad. Y en esta ciudad se veía la embriaguez, se veía el tomar vino como un síntoma de felicidad. Y a manera espiritual, en el templo que ellos tenían de adoración a Artemisa o Diana, ellos tenían su ideología de que cuando la persona estaba borracha, era un gozo tan grande que ese gozo era la cercanía que tenía de su Dios. Mientras más borracho, más alegre. Y si uno está alegre es porque uno está cerca del Dios, o sea, del Dios que ellos adoraban. Entonces ellos tenían esta filosofía, pero olvidaban que cuando ellos estaban borrachos, ellos reflejaban mala conducta, reflejaban mal testimonio, porque comenzaban a hacer cosas indebidas en su conducta. Pero eso no les importaba. Les importaba era tomar vino, embriagarme, y entonces estoy feliz porque estoy lleno de alcohol y estoy más cerca de mi Dios, según su idea, según su ideología. Y comenzaban a hacer desastres en esa ciudad. Eso pasaba en cuanto al vino, ¿no? Practicaban la prostitución. La ciudad de Éfeso tenía un templo, era una de las maravillas del mundo en ese tiempo, el templo de Artemisa, de Diana.
Ese templo lo catalogaban una de las maravillas del mundo por su hermosura, pero ellos, la forma de adorar a Artemisa era teniendo relaciones sexuales con las prostitutas adentro del templo. Es decir, mientras mayor prostitución hubiese dentro del templo, era una adoración a su diosa Diana, a su diosa Artemisa. Y eso era un desastre en prostitución. En ese tiempo, una mujer que era prostituta era una persona que tenía un gran título. Una prostituta era algo que era como decir un licenciado, un doctor, alguien de mucha importancia, porque las prostitutas vivían teniendo relaciones sexuales con todos los hombres y eso les mostraba que estaban muy cerca de su diosa en ese momento de la historia. Entonces Pablo, viendo el desastre, Pablo ve a la iglesia. Si esto pasara en Valle de la Pascua, hubiera una depravación, fue un puerto donde llegaban muchas visitas y las mujeres se dieran en prostitución y todos los extranjeros comenzaran a prostituirse con estas mujeres y la iglesia estuviese en medio de esa prostitución, en medio de ese desastre. Entonces Pablo ve todo eso porque ve que los cristianos estaban siendo confundidos, los cristianos estaban siendo engañados, y los cristianos participaban de las dos cosas, querían ser cristianos a dos aguas, a dos tonos. Entonces vemos que Pablo enseña a la iglesia en Éfeso que así como esta gente eran controlados por el alcohol y tenían resultados pecaminosos y desenfrenados, entonces él menciona en el capítulo 5, en el versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, trae malas consecuencias y eso pasa. Antes bien, sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el borracho? El borracho es controlado por el alcohol. Hay personas que son muy serias cuando están buenos y sanos, ¿verdad? Pero cuando las personas se toman alcohol, cambian de actitud. La persona que nunca habla, usted le da alcohol y de repente es el que más habla en el grupo. Cambian de actitud y aún de conducta. Esto pasaba entonces a lo que se embriagaban con vino. Entonces Pablo le dice, un momento, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a controlar a ustedes y van a tener también, ahora no malos resultados, sino buenos resultados. Van a tener buenos resultados en la vida cristiana como tal. Entonces, en el libro de Efesios, el capítulo 1 al 20, vemos que se enseñan tres maneras en las que debemos andar para evitar los pecados inmorales. ¿Qué pasa hoy en día? Volviendo a la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día se ha catalogado el ser lleno del Espíritu Santo, se le ha dado una mala visión. Porque los cristianos quieren ser llenos del Espíritu Santo. Hoy es para hacer hechos extraordinarios. La gente dice, lléname del Espíritu Santo, Señor, lléname del Espíritu Santo, porque para ellos tienen una visión distinta de las cosas, porque quieren ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando hagan así, se caiga alguien. Para cuando hagan así, los demonios salgan. Para cuando hagan así, la gente entonces sea sanada. Es decir, el buscar ser lleno del Espíritu Santo, en la visión de los cristianos hoy en día, le dan otra connotación. Recuerden que los dones espirituales son de Dios. Y Dios se mueve en las personas como Él quiere. Y Dios hace milagros como Él quiere. Y Dios actúa como Él quiere. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, en lo que vamos a ver en el texto bíblico, no es para hacer cosas o eventos o hechos extraordinarios. Cuando nosotros en la Biblia encontramos que Pablo le enseña a Éfeso, sean llenos del Espíritu Santo, es para tener resultados distintos por medio de ese control del Espíritu Santo. Entonces, en este texto, nosotros vamos a aprender tres maneras en las que debemos andar para evitar los pecados inmorales. El texto en el 1 y 2 dice,
anden en amor. Luego dice, anden como hijos de luz. Luego dice, andad sabiamente. Son estas tres cosas. Tres: andar en amor, andar en luz, andar sabiamente, dice el texto bíblico. Pero para lograr estas tres cosas, usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora les pregunto yo, ¿quiénes de los presentes tienen el Espíritu de Cristo en sus vidas? Levántenme la mano. Dios les bendiga. En su gran mayoría tienen el Espíritu Santo en sus vidas y lo tienen completo. No es que se les va dando por medida. Cuando el texto dice sean llenos del Espíritu Santo, no está diciendo que Dios le va dando de a poquito a poquito. No, usted tiene al Espíritu Santo completo en su vida. Cuando la Biblia dice llénense o sean llenos del Espíritu Santo, hace referencia al control que el Espíritu Santo debe tener sobre cada cristiano. Que cada cristiano sea controlado por el Espíritu Santo para que sus resultados, para que la evidencia en su vida sea distinta a la gente del mundo. Entonces, en el versículo 1 y 2, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean cómo de manera poética termina al final que la ofrenda de Dios en su entrega y sacrificio era algo grato y agradable al Señor. En el versículo 1 y 2 nos enseña que el cristiano debe vivir en amor según el modelo de Dios por medio de Cristo. Y vivir en amor según el amor, ¿verdad? Según el modelo de Dios por medio de Cristo. Entonces, esta verdad dice el texto, pero ¿qué se relaciona el versículo 2 con lo demás? Porque la base de todo es el amor, ¿correcto? Allá en 1 Corintios 13 habla de que aunque uno haga muchas cosas para el Señor y uno tenga muchos dones, si la base de todas las cosas que se hacen en la vida es el amor. Y Pablo comienza con el amor, porque después comienza a hablar de cosas que son contrarias a la luz, que son hechos pecaminosos. Y entonces Pablo dice, si ustedes hacen estas inmoralidades, si ustedes cometen inmoralidades sexuales, ustedes entonces no tienen amor. Porque el que comete inmoralidad sexual está dañando al prójimo. El que comete algún pecado de lo que vamos a mencionar a continuación está dañando al prójimo y por lo tanto no anda en amor. La base de la vida cristiana es el amor. Imitadores de Dios como hijos amados, versículo 1. ¿Qué dice el texto en el versículo 1? Que somos hijos, ¿cómo dice el texto? Hijos amados. O sea, Dios catalogaba a estos cristianos en Éfeso como hijos amados. Hoy nos cataloga a nosotros como sus hijos amados. Somos hijos de Dios. Y en el versículo 2 dice, anden en amor, como Cristo se entregó y se sacrificó por nosotros sin merecerlo. Hay dos palabras claves allí. Dice, entrega y sacrificio. Se entregó y se sacrificó por cada uno de nosotros. Pero lo que resalta el amor de Dios es que sin merecerlo. Me llamó mucho la atención esto, sin merecerlo. Me llama mucho eso la atención, sin merecerlo. ¿Será que nosotros merecemos que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros? No, ninguno de nosotros merece que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sin merecerlo, Dios nos amó. Pero extraigo del versículo 2 que debemos amar a los demás, dice el versículo, ¿no? Anda en amor, no dice el versículo, anda en amor. ¿Y cuál fue la entrega de Cristo? Se entregó, se sacrificó por nosotros sin merecerlo. ¿Qué dice la Biblia entonces cuando nosotros andamos en amor? Cuando andamos en amor,
también debemos mostrar entrega y sacrificio por las personas, aunque no lo merezcan. Hay personas que no merecen que usted los ame. Hay personas que yo no merezco o que los ame a ellos. Pero la Biblia dice, o lo dije al revés, ¿no? Ellos no merecen que uno los ame. Pero la Biblia dice que al que no merece que tú los ames, ámalo. Eso es difícil, ¿verdad? Eso es difícil. Porque siempre en la vida alguien te ha hecho algo. Siempre a ti en la vida alguien te ha hecho mal. Siempre a ti en la vida alguien ha pecado contra ti. Siempre alguien te ha hecho guerra. Siempre alguien ha hablado de ti, te ha destrozado. Siempre alguien te hace infinidad de cosas. Eso pasa en la vida con todos nosotros. Sea en la vida cristiana, sea en los vecinos. ¿Cuántos vecinos tú tienes que te echan broma? Y la Biblia dice, andar en amor significa que hay que amar al hermano y hay que amar al que te echa broma sin merecerlo. Ya, uy. Eso es difícil. Ama, aunque la persona que Dios te manda que ames no lo merezca. ¿Tú merecías que Cristo te amara? ¿Tú merecías que Cristo muriera por ti? ¿Se entregó y se sacrificó por ti? ¿Merecías eso? No. Él dice, anden ustedes en el mismo amor. Andad en amor. Entregue sacrificios por los demás, aunque los demás no lo merezcan. Esto es cosa fuerte porque yo disparo para allá y el dedo gordo, ¿cómo es la voz? El dedo gordo está para acá. ¿Correcto? ¡Pa! Porque la palabra nos habla a todos. ¿No dice la Biblia que la escritura es espada de dos filos? Chas te corto, chas me corto. Para eso es la Biblia. Y la Biblia dice, hay que amar a las personas, hay que amarlos, aunque ellos no merezcan eso. Pero la Biblia te dice, ámalos. Versículo 2 es extraordinario. 1 y 2 son extraordinarios. Anda en amor. Luego entramos a la otra parte, que es el vivir en luz o el andar en luz como nuevas personas en Cristo. Hay que andar en luz como nuevas personas en Cristo en el mundo. Porque aquí estaba el problema en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que estaba en Éfeso, pero ellos no estaban andando en luz ante la ciudad de Éfeso. Y en los versículos siguientes, que es del 3 al 14, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso y nos enseña a nosotros que hay cosas que la iglesia, el cristiano hace, que lo hace ver como que no anda en luz. Vamos a estudiar eso. ¿Qué les parece? Vamos a estudiar eso. Versículo 3 al 7. Hay una verdad central aquí, que nosotros no debemos ser cómplices de la gente que practica pecados inmorales. Lo repito, aunque está escrito en el celular, está escrito esa parte. Nosotros no debemos ser cómplices de la gente en sus prácticas pecaminosas inmorales. ¿Qué es ser cómplice? A veces se puede ser cómplice, porque a veces tú tienes tu mejor amigo, o tu mejor amiga, o tu familiar, porque es tu familia, porque ha vivido contigo. Y entonces a veces le toca como cristianos evangélicos que la persona cometen hechos inmorales y usted sabe, y usted entonces como es su familia, usted como es su hermano uña y carne, entonces usted se calla y se hace cómplice del pecado que está haciendo esa persona que es muy cercana a usted. Entonces la verdad es, no debemos ser cómplices de gentes en sus prácticas pecaminosas. Hay dos formas de ser cómplices. Podemos ser cómplices pecando igual que la gente. Usted ve al compañero que peca
Y usted entonces hace lo mismo. Se hace cómplice porque usted participa del pecado que está haciendo su compañero, amigo o prójimo, el más cercano. Entonces usted ve que la persona hace algo indebido y usted ve y se queda callado. Y después usted participa con él de lo mismo. Ahí se hace cómplice del pecado inicial. Usted está practicando lo mismo. Pero también se puede ser cómplice sabiendo que alguien peca y guardando silencio. Mayormente en la cultura humana está en que la persona sabe pecados que comete otro y se queda callado. Entonces, ser cómplice del 3 al 7 habla de malos deseos en el cuerpo. Vamos a leer el versículo 3. Malos deseos en el cuerpo. ¿Qué dice el versículo 3? Fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a... ¿Qué dice ahí? El texto se está dirigiendo a unos santos. Al principio los llamó hijos amados. Se está hablando de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos el verso, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Esto es lo mismo, porque la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia es deseo a lo mismo. El deseo, la relación de querer tener sexo con una persona. Entonces, cuando hablamos de ese deseo extremo, es esa avaricia de la persona, que por lo tanto es impuro y por tanto es una inmoralidad. El texto dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. O sea, en la iglesia del Señor no debe existir fornicación, no debe existir inmoralidad y avaricia, o sea, deseos inmundos. Nosotros no debemos ser iguales al mundo. La iglesia no debe ser igual al mundo. Así que los cristianos fácilmente fornican, que los cristianos fácilmente adulteran y seguimos siendo cristianos. Podemos entender que por gracia somos salvos. Podemos entender que no pongo en duda que Dios te dio la salvación, pero te has alejado de la luz, te has alejado de Cristo. Y como te has alejado de la luz y te has alejado de Cristo, entonces lo que comienza a salir en tu vida son las tinieblas, son los hechos pecaminosos. Entonces el texto resalta algo importante al final. Esto no conviene. Si hacemos aplicativo hoy en día, esto no conviene a la iglesia de Cristo. Que en la iglesia hayan personas fornicarias, practicando inmoralidades sexuales, impureza y avaricia, teniendo malos deseos al sexo opuesto. Esto no se puede, porque si existe esto no conviene, no nos conviene. No nos conviene como iglesia, porque la iglesia se muestra pura cuando no hace estas cosas. Entonces, malos deseos del cuerpo. Hemos hablado de los malos deseos del cuerpo. Pero en el versículo 4, en estos dos versículos, él resalta toda la problemática de la iglesia en Éfeso, en el versículo 3, 4. En el 4 dice, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué dice? Que no. No conviene palabras deshonestas. No conviene hablar necedades. No conviene truhanerías. Antes hablen con acciones de gracia. Hablen cosas buenas, hermanos, cosas que edifiquen. Vamos a ver la versión, otra versión que tengo aquí. Los cuentos obscenos. O sea, está bien que un cristiano evangélico se reúna con otro a echar cuentos groseros. Está bien. Los cristianos en Éfeso se reunían a echarse cuentos groseros, a hablar obscenidades de las cosas que se practicaban en el templo de Diana. Y entonces ellos hablaban, y esto para ellos era una satisfacción, hablar del pecado inmoral que se estaba haciendo. Entonces, así como los malos deseos del cuerpo son malos para la iglesia, las malas conversaciones también son malas para la iglesia.
Y el texto dice cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros. Chistes groseros, dice el texto, truhanerías. Y si hablamos de chistes groseros que no son de ustedes, no son de ustedes. Ahí vuelve a repetir la misma palabra. Vean conmigo en el texto. Vean conmigo en el texto. Lo vuelve a repetir en el 4, ¿no? En el 3 dice, no conviene a santos, ¿correcto? ¿Y qué dice en el 4? Que no convienen, repite 2 veces la misma terminología para resaltar lo que quiere comunicar, que las prácticas de los deseos del cuerpo pecaminoso y que las malas conversaciones no convienen a la iglesia libre central. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Okay. Entonces, aquí muestran los 2 problemas que habían. Habían problemas prácticos, habían problemas en las conversaciones. Entonces, saltamos al versículo 5 y dice, ¿usted es cristiano? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Ahora respondieron pocos ahora, ¿verdad? Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara, vean que está repitiendo en el 5 lo mismo que habló en el 3. Lo mismo que habló en el 3, ahora lo repite en el 5. Persona inmoral, persona impura, persona avara. ¿Qué dice la Biblia que les pasa a esta persona? No hereda el reino de Cristo y de Dios. Y si no hereda el reino de Cristo y de Dios, es porque no es hijo de Dios. Y es porque no ha nacido de nuevo. Entonces, pueden existir personas dentro de las iglesias que practican estas cosas, que son inmorales, que practican cosas impuras y son avaras en cuanto a los deseos pecaminosos. Entonces la gente del mundo los ve y dice, mira al hermano cómo está en fornicación o en adulterio, mira al hermano cómo es promiscuo. Pero hay que examinar que el texto dice que una persona que practica estas cosas, el texto dice, no hereda el reino de los cielos. En Apocalipsis lo vuelve a repetir. En Apocalipsis dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, y en Corintios también, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Y si una persona no hereda el reino de los cielos, es porque no es cristiano. No es cristiano, porque si es cristiano, va a heredar el reino de los cielos y debe andar como hijo de luz y no andar en tinieblas. Entonces, en este versículo dice, no es de cristianos practicar tales cosas porque no heredan el reino de los cielos. Pues el avaro es un idólatra. Aquí lo dice, el avaro es un idólatra. Pensamos que el idólatra es el que adora la corneta, idólatra es el que adora una imagen, idólatra es el que adora una figura, pero aquí vemos una realidad, que el idólatra es un avaro, un avaricioso a deseos sexuales, a deseos impuros. Así que una persona enferma sexualmente es una persona idólatra porque está poniendo sus deseos sexuales, sus deseos carnales primero que a Dios. Entonces es un idólatra. Versículo 5. En el versículo 6, usted piensa que hay personas que hacen lo malo y justifican lo que hacen. ¿Hay personas así? ¿Ah? Hay personas en las iglesias evangélicas que cometen hechos pecaminosos y sacan versículos de la Biblia para justificar lo que están haciendo. La gente es tan audaz hoy en día que manejan la Biblia de tal manera que hacen pecados y hacen ver a la iglesia por medio de falsos análisis de la Biblia que no, esto no es malo, tranquilo, eso no es malo. Entonces, no justifiquen los pecados con mentiras. No se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados, dice el texto. No se dejen engañar. Pecado es pecado. Y hay que darle esa connotación. Pecado es pecado. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. O los hijos de desobediencia. Aquí entra el término hijo de desobediencia, hablando de las personas que, lo llama así, las personas que desobedecen. Y por último, en el 7, dice, no hagan los pecados que la gente hace. Vean que es una repetición, ¿no? Es una repetición de lo que la gente hace en el versículo 3 y versículo 4. La síntesis del pecado que hacían en Éfeso, era en el versículo 3 y el versículo 4. Después comienza a decirles a ellos,
Los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios, no justifiquen sus pecados. Después le dicen, no hagan lo que la gente hace, no practiquen las cosas que la gente hace, no sean partícipes con ellos. ¿Cuándo yo soy partícipe con lo que hace la gente del mundo? Cuando yo participo. A veces somos muy participativos, ¿no? A veces en la familia misma, nuestros hijos o nuestros familiares hacen celebraciones que no deben ser de cristianos, y a veces uno como cristiano, uno lo permite que lo hagan porque son nuestros hijos y lo hacen en la casa y porque son nuestros hijos. A veces la misma casa de los padres cristianos es usada para hacer una tremenda celebración, una tremenda fiesta con cerveza y ron pa'lante en la misma casa de los cristianos. Yo creo personalmente que los cristianos, como cabeza de hogar, debemos tener autoridad aún sobre nuestros hijos y no permitir que nuestros hijos hagan con nosotros lo como ellos quieren. Entonces los hijos van a traer invitados, van a beber cerveza, van a tomar ron en la misma casa de los padres que son cristianos. Entonces simplemente uno tiene que decir, no señor, yo todavía no he muerto, todavía la casa es mía, debe decir el padre. Yo soy una autoridad y aquí viven unos cristianos y no puedo hacer esa celebración en este lugar y punto. Pero vemos hoy en día padres que son cómplices de los hechos pecaminosos de sus hijos. Y hasta el límite de que son padres cristianos y permiten que aún el hijo o la hija vengan a la casa con la novia o el novio y les prestan la habitación para que sin ser casados puedan estar juntos y tener intimidad. Padres cristianos que permiten eso en sus casas, es lo que dice el texto, no seas cómplice. Porque aunque tú no lo haces, tú estás pecando igual, porque tú estás permitiendo que tu hijo o tu hija hagan inmundicias en tu casa. Y tú dirás, es que yo no lo hago, eso yo no lo estoy haciendo, lo hacen son mis hijos. No, el dueño de la casa eres tú y tú eres cómplice y por lo tanto tú también estás pecando igual. ¿Están aquí? Del 8 al 12, a 14, habla lo contrario. No sean cómplices. Ahora dice, vamos a influenciar pues. Si no voy a ser cómplice, yo debo influenciarlos a ellos. El cristiano debe influenciar al inconverso. Lo debe influenciar. Daba el testimonio una hermana en el culto de oración, que yo lo capté, ¿no? En la predicación, que la hermana decía que ella llega a su trabajo todos los días, a una oficina, y le dice a todos, vengan acá, vamos a comenzar el día con una oración. Yo sé que ustedes no son cristianos, pero yo soy cristiana, y vamos a comenzar con una oración. Y todos comienzan a arrugar las caras, a torcerse, y esto y lo otro. Pero esa persona, esa hermana, está influenciando a la gente en su trabajo y está dando a conocer que ella es cristiana, y así debemos hacer todos. Usted en su trabajo, usted tiene negocios, ¿verdad? Tiene empresas, usted tiene trabajos y usted tiene empleados a su servicio. Usted como que no puede decirle, usted es el que manda. Vengan acá todos, vamos a iniciar el día con una oración a Dios todos los días. Y usted va a estar influenciando a las personas de que usted es una persona cristiana. Entonces, del 8 al 4 habla de eso, debemos influenciar con nuestra luz. En el texto, la luz es Cristo, ¿no? La luz es Cristo. Por allí en el verso, déjame ubicarlo, 14, dice, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará. Ya sabemos quién es la luz. La luz es Cristo, y las tinieblas eran los hechos pecaminosos que estaba practicando en la ciudad de Éfeso, que se mencionan aquí, fornicación, inmundicias y avaricia. Leemos, conducidos como hijos de luz, en el versículo 8. Porque en otro tiempo ¿eras qué? Aquí hay un contraste. Pablo le está diciendo, vamos a dejar lo que hablamos atrás. Antes ustedes eran tinieblas. Mas ahora,
Soy luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Vean que el mismo texto, Pablo, tremendo escritor, Pablo guiado por el Espíritu Santo, cómo está hablando de no debemos ser cómplices de esas prácticas pecaminosas. Y luego dice, ustedes hacían eso antes cuando no eran cristianos, pero ahora no. Ahora son nuevas criaturas. Por eso es que el mensaje dice, reflejando la nueva vida en Cristo al mundo. Y aquí lo vemos en el versículo 8. Baja, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, reflejando la luz de Cristo. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Vivan agradando al Señor. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a unir el versículo 10 porque aquí está unido el versículo 9 y 10. Dice, pues esa es la luz que está dentro de ustedes. A esta versión dice, la luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Vean, esta versión es la Nueva Traducción Viviente y traduce que como Cristo está en ustedes, Cristo produce cosas buenas. ¿Usted cree que Cristo produce un ladrón? ¿Usted cree que Cristo produce un borracho? ¿Usted cree que Cristo produce una prostituta? ¿Usted cree que Cristo produce un avaricioso? ¿Usted cree que Cristo produce un grosero? Ahora son nuevas criaturas, dice el texto. Vivan agradando al Señor. Dice el 10. ¿Qué dice el 10 en su Biblia? Comprobando, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí está el versículo 10. Usted lo puede hacer. Una prueba. Voy a comprobar si lo que voy a hacer hoy le agrada al Señor. Bueno, aquí hay un palo de whisky. Ron. Yo tengo que comprobar, de acuerdo al contexto cultural, a lo que la gente piensa, si es bueno que yo beba ron. ¿Verdad? Pero como es agua, puedo, ¿no? Entonces, uno debe comprobar si las cosas son buenas o son malas. Pastor, ¿será que yo puedo mascar tabaco? ¿Qué me dice, pastor? Porque hay evangélicos que mascan tabaco, pastor, y entonces yo también puedo. Recuerden que nuestras generaciones que vienen nos observan mucho. Y si usted masca tabaco, ¿qué va a decir su hijo? ¿Qué va a decir su nieta? Mi papá lo hace. Si masca chimó, ¿qué va a hacer el muchacho? Al ver a su papá, masca chimó. El día que el muchacho se embarra la boca de chimó, que usted quiera pegarle, él le va a decir, papá, es que tú me enseñaste. Para que vean la responsabilidad que es ser padre, la responsabilidad que es ser abuelo. Lo que usted haga malo, sepa que hay alguien que lo está viendo. Y cuando él lo haga, usted no tiene ninguna autoridad para regañarlo porque usted lo hizo. Y a veces, lamentablemente, usted lo hacía y después recibió a Cristo cuando tenía 50 años. Pero ya el muchacho está educado. Y entiendo la lucha que tienen los padres que son mixtos, porque hay madres que son cristianas y quieren corregir a sus muchachos en las cosas buenas, pero el padre hace cosas malas. Entonces el muchacho está en dos aguas, lo que hace su mamá y lo que hace el papá. Y él tiene que tomar una decisión. Entonces usted tiene que orar mucho para que el muchacho tome la decisión de hacer lo que hace la mamá, de seguir a Cristo. El principio Timoteo. Timoteo siguió el ejemplo de lo que hacía su madre, no lo que hizo su padre. Vivan agradando al Señor. El otro versículo, el 11, dice, aléjense de estos pecados, no participen de las obras inútiles de la maldad y oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz, más bien repréndanlas. Dice aquí el versículo 11, en la versión de ustedes dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esas cosas como que menciona aquí como ejemplo, que son la fornicación y las inmundicias, la avaricia, las palabras deshonestas, necedades y trolerías, usted tiene que sacarlas de usted. La Biblia dice, sácala. Esas son obras infructuosas de las tinieblas. O sea que
Cuando usted dice grosería, ¿usted le está sirviendo a quién? A las tinieblas. Cuando usted habla chistes groseros con sus compañeros, ¿usted qué está participando? De las obras infructuosas de las tinieblas, muchachos, los juveniles, que a veces vienen a la iglesia, los jóvenes vienen a la iglesia, pero cuando están en el liceo, cuando están en la escuela, entonces el grupo de tus amistades hablan cosas obscenas, dicen groserías y hablan inmundicias. Entonces cuando tú vienes y participas con ellos de esas cosas, la Biblia lo llama que estás participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Estás siendo siervo del mismo Satanás al hacer lo que ellos hacen. Así que hay que tener cuidado, muchachos y muchachas, jóvenes, juveniles y adultos también, porque a los adultos también se les sale la grosería, ¿verdad? ¿O no? A los adultos aquí se les sale la grosería. ¿Ah? Entonces no le vamos a echar puro la culpa a los muchachos. A veces los viejos son más groseros que los mismos muchachos. Ay, ay, ay. Entonces, cuidado con hablar perversidades. Eso es vergonzoso, dice el 12. Ni siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vean, cuando usted vea algo que hace alguien y usted comienza a hablarlo, eso es algo perverso, no hay que hablarlo. ¿Y sabe qué muestra hoy en día perversidades y aberraciones? Las redes sociales. Y las redes sociales publican los videos. ¿Y usted los ve? ¿Los ve? ¿Y usted los ve? El que cayó otorga. Entonces la gente comienza a hablar de eso. Y empiezan los cristianos a hablar de esos videos. Y eso no tiene edificación para la iglesia del Señor. Entonces, cuidado con lo que la gente habla. Las maldades serán descubiertas algún día, dice el 13 y 14. 13 y 14 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Podemos decir que este versículo 13 es la ilustración del cuarto. Cuando usted pasa mucho tiempo con el cuarto con la luz apagada y cuando usted lo enciende, usted consigue el desastre que hay en ese cuarto. Entonces, si la luz es Cristo y usted tiene a Cristo, usted tiene que reflejar cosas buenas. Si usted está haciendo cosas pecaminosas, es porque la luz que hay en usted de Cristo está apagada. Y Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, no apaguéis al Espíritu. Hablando de los cristianos pueden apagar al Espíritu dentro de ellos. ¿Qué significa apagar el Espíritu? Que el Espíritu está dentro de tu vida, pero no ejerce ningún control sobre tu vida, sino lo que está controlando tu vida son los hechos pecaminosos. Y quien manda en tu vida es el pecado. Y ahí es donde vienen los malos testimonios y la gente comienza a hablar y que cristiano y que evangélico es porque estás practicando una vida pecaminosa y el espíritu en tu vida está apagado. Entonces este 13 cala allí. Y al final concluye el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una frase poética que Pablo introduce aquí en el versículo 14. Es decir, es un poema, es un verso poético. Entonces les dice, bueno, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En todo el contexto de este pasaje, la luz es Cristo. Y las tinieblas son los hechos pecaminosos. No hay que irradiar las tinieblas, hay que mostrar a Cristo. Aquí terminamos con la parte de influenciar. Usted debe influenciar con Cristo a las personas. Si usted es evangélico, y en la universidad, en el liceo y en la escuela, quien manda son los amiguitos inconversos en las cosas malas. Y en el liceo, universidad y escuela, nadie sabe que usted viene a la iglesia evangélica y nadie sabe que usted es evangélico. Entonces usted se está dejando influenciar por ellos y usted se hace cómplice de ellos. Pero usted como cristiano debe influenciarlos a ellos y decirles sin pena, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia evangélica, te invito a mi iglesia el domingo. Y si es juvenil, te invito a Conexión Juvenil. Y si es adulto, vamos a la iglesia, te invito. Hay que influenciar a la gente con lo que somos. Vean, se gana más una persona para Cristo
con el ejemplo y el testimonio que con predicarle. A veces pensamos que no vamos a evangelizar y evangelizamos, pero usted gana a las personas con su testimonio, con la influencia de su vida, más que con hablarle de Cristo. Entonces pasamos a la otra parte, que es el tercer punto. Ya hablamos de andar en amor. Si una persona anda en tinieblas, ¿creen ustedes que anda en amor? No, porque los hechos pecaminosos que muestra el texto están perjudicando. ¿A quién? Están perjudicando al hermano. El que es fornicario, ¿a quién perjudica? Al prójimo. El que es adúltero, ¿a quién perjudica? Al prójimo. El que tiene avaricia, ¿a quién perjudica? Al prójimo. El que anda en vidas pecaminosas, etcétera, etcétera, anda perjudicando al prójimo. Entonces, el versículo 1 es clave. Si andamos en amor, entonces andamos en luz. Y si andamos en luz, entonces viene la otra parte. Andamos sabiamente. Tres cosas: andar en amor, andar en luz y andar sabiamente. Entramos a los sabios, permítanme. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Verso 15. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Cuando el versículo que acabamos de leer, mirad con diligencia cómo andéis, si necio o sabio, es una evaluación. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Evalúate. ¿Tú andas como sabio o andas como necio? En tu estilo de vida, ¿es tiniebla o andas reflejando luz? Nos examinamos. ¿Cuál de los dos eres? ¿Necio o sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después muestra otro contraste. Y dice, no insensatos, sino entendidos. Pregunto, ¿eres un insensato o eres un entendido? Son dos contrastes. Y el texto dice, al final, entendido de cuál es la voluntad de Dios. Ustedes no se han visto la pregunta que a veces la gente dice, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios? No se pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Esa pregunta la hace mucha gente. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en el texto. La Biblia te dice que debes andar como hijo de luz. No debes andar en tinieblas, no debes ser cómplice del pecado. Debes influenciar la luz de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios entonces es que tú como sabio reflejes la conducta de Cristo en tu vida. Entonces en el 15 al 17 y entramos al 18 al 20. ¿Qué dice el 18 al 20? Aquí está lo que ya analizamos. Dice, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ya esto lo entendimos, ya lo expliqué. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Cristo. Si usted viene y se echa o se toma, usted se toma 2 cajas de cerveza, usted se está embriagando con vino, en lo cual no tiene sentido. Y la cerveza lo va a controlar y usted va a hacer cosas que no debe. Pero si usted se deja controlar por el Espíritu Santo, usted va a tener buenos resultados. Va a reflejar buenos resultados. ¿Cómo sabe usted que una persona está llena del Espíritu Santo? Por sus hechos. Por sus hechos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La gente piensa que una persona llena del Espíritu Santo porque a lo que le haga otro así, cayó. Y no había nadie atrás, se golpeó la cabeza. ¿Ah? Que la gente llena del Espíritu Santo es la que hace así y se cae la gente. Ese es otro tema que ya lo hemos hablado, de que a veces en los cultos cristianos también hay influencias demoníacas que se manifiestan, pero ese es otro tema que ya lo hemos hablado muchas veces. Ahora, ¿qué resultados dice el texto? Versículo 18 al 20. El cristiano debe vivir controlado por el Espíritu Santo para mostrar buenos resultados. Vean, voy a terminar explicando el 19 y explicando lo que es 19 y 20. Leámoslo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué el versículo 19 dice hablando? Ay, ¿quién me da en el clavo? ¿Por qué dice hablando?
¿A qué le está haciendo contraste? ¿A qué le está haciendo contraste en este texto? ¿A qué? Al versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni desenades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien hablen acciones de gracia. Está haciendo contraste a esto en el versículo 4. No hablen cuentos obscenos, conversaciones necias, ni chistes groseros. En contraste, el que está lleno del Espíritu Santo va a hablar entre los hermanos cosas que edifiquen. Por eso es que al final lo está diciendo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo que hable debe tener contenido de palabra de Dios, lo que nosotros hablamos. Y algo interesante que el texto dice con salmos, ¿verdad? Himnos y cánticos espirituales. Lo que hablamos debe contener palabra de Dios. Pero ¿no creen ustedes que lo que cantamos también debe tener palabra de Dios? ¿No creen ustedes que los cantos de adoración deben tener palabra de Dios? ¿No creen ustedes que los himnos que cantamos deben tener palabra de Dios? Todos los cantos que cantamos en la iglesia deben contener palabra de Dios. No cantos que no tienen palabra de Dios, que usted los escucha y lo que escucha es y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y muévelo, y muévelo, y muévelo, y muévelo, y dale, y dale, y dale. Lo siente, lo siente, lo siente, lo siente, lo siente, lo siente. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? Eso es lo que mueve es el alma, lo que mueve es la carne. Por eso es que es escritural, es bíblico, que aún lo que cantamos nosotros en la iglesia debe contener palabra de Dios. Y hay que examinarlo. Porque a veces cantamos cosas que no tienen sentido. Cantos que cantamos, ¿verdad? Que en la iglesia los cantamos, pero no tienen ningún sentido, ¿sí o sí? ¿Ah? Entonces, vamos a evidenciarlo con la relación espiritual edificante entre las personas. Lo que hablamos, lo que cantamos. Vamos a hacer cosas que tengan Biblia. La gente hace muchas cosas en los cultos cristianos y si usted se pone a examinar con la Biblia, nada está en la Escritura. Pero por último, el versículo 20 dice, lo leo. Dando siempre gracias a Dios por todo. ¿A quién? ¿A quién? Al Dios de Padre. Y a nuestro Señor Jesucristo. Vean que solo en este texto habla de la llenura del Espíritu Santo. Habla de dar gracias a Dios Padre. Y habla de Él también dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que aquí se menciona la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como nuestro Dios. No es que son tres dioses distintos, son un solo Dios manifestados, ¿verdad? De diferentes formas en su creación. No es que el Espíritu Santo estuvo en la creación y no estuvo Jesús y no estuvo Dios. No, en la creación estuvo el Espíritu Santo, en la creación estuvo Jesús y en la creación estuvo Dios. Los tres siempre han estado en la historia de la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué significa estas dos cosas de que una persona llena del Espíritu Santo qué hace? Tiene buenas relaciones espirituales entre ellos, en lo que hablan, en lo que hacen. Y una persona que está llena del Espíritu Santo mejora su relación con Dios. Mejora su tiempo de oración, mejora su tiempo de estudiar la Biblia, mejora su búsqueda de Dios. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo, Dios lo va a guiar a que haga estas cosas como resultados. Así que, amados hermanos, seamos controlados por el Espíritu Santo, ¿correcto? Seamos controlados reflejando la nueva vida en Cristo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que si el Espíritu de Cristo no vive en nosotros, no somos de Él. La Biblia dice que más a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia resalta que una persona debe recibir a Cristo, debe recibir al Espíritu de Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es la siguiente. Yo pregunté iniciando, ¿quiénes de los que están aquí tienen el Espíritu de Cristo en su vida? Y ustedes me dijeron, amén, y levantaron la mano. Ahora yo pregunto, ¿quiénes de los presentes que están aquí, que no tienen el Espíritu de Cristo en su vida, quieren recibir el Espíritu de Cristo en su vida? Termino con esa pregunta. La Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Si alguna persona de los que están aquí no ha recibido a Cristo, yo le invito a que reciba a Cristo.
Porque para andar en amor necesitas a Cristo. Para reflejar la luz de Cristo necesitas a Cristo. Y para andar sabiamente necesitas a Cristo. Si tú quieres recibir a Cristo en esta mañana, yo te invito a que recibas al Señor en tu corazón. Mientras Betty pasa, Johnny, Rafael, los morochos van pasando, para que ellos pasen y terminen, yo quiero preguntar, ¿alguno de los presentes desea recibir a Cristo en su corazón? Personas que no lo han hecho. Hay personas que están visitando la iglesia por mucho tiempo y no han recibido a Cristo. Y en todo este tiempo Dios te está llamando, Dios te está llamando y Dios te está llamando. Si alguno desea hacerlo, lo puede hacer, puede recibir a Cristo en su corazón. Y que Dios me los bendiga.